Tenemos el caso general, que es impedancia de carga diferente de impedancia característica de la línea. En ese caso, ¿qué sucede sobre la línea de transmisión? Se va a presentar una onda incidente y se va a presentar una onda reflejada, ¿cierto? Entonces, tengo exactamente el caso en donde en este medio de propagación, que es la línea de transmisión, van a existir dos ondas al mismo tiempo, moviéndose en direcciones diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Hasta ahí cómo vamos. Bien. ¿Por qué se causó eso? Porque la desadaptación de impedancia de aquí es un obstáculo que hace que parte de la señal que viaja de frente y la incidente sea reflejada. Bien. Hasta ahí queda perfectamente claro eso. Bien, ahora el problema es esto. ¿Qué pasa cuando las dos ondas se encuentren la una contra la otra a lo largo de la línea? Porque se van a encontrar en toda la línea. Porque esta onda está viajando por acá por toda la línea. Y esta onda está viajando por toda esta línea. Entonces, punto, ¿qué pasaría sobre toda la línea de transmisión? Qué interesante, ¿sí o no? Qué interesante. Fíjense. ¿Qué fue lo que yo acabé de decir? Entonces, para contestar su pregunta de hace un rato, ¿está bien? ¿Qué pasa en cada punto de ese espacio? Fíjense, hay interferencia. No es que una onda se encuentre con la otra y les dé por hacer onditas. ¿Sí me entendió? ¿Está bien? Porque eso es lo que me dijo hace un rato, que se generaba una nueva onda. ¿Está bien? Entonces, una onda se encontró con la otra y tuvieron una ondita chiquita. No, no es eso. ¿Está bien? No es eso. No hay generación de nuevas ondas. Básicamente, ¿qué es lo que hay? Interferencia. ¿Está bien? O sea, ellas dos, de acuerdo con su ángulo de fase, van a actuar, van a interactuar. ¿De qué forma? ¿Constructiva o destructiva o no interferencia? ¿Está bien? Eso es lo que va a pasar. Correcto. Entonces, fíjense una cosa. Cuando yo tengo una onda moviendo en un sentido y otra onda moviéndose en sentido contrario, un incidente y una reflejada, pues básicamente lo que se me ha formado a lo largo de la línea es un patrón de interferencia. Esta gráfica roja es un patrón de interferencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en donde hay puntos del medio en donde la interferencia es de tipo constructivo. Se presentan las máximas fuerzas. Bien, y hay puntos en donde la interferencia es de tipo destructivo. Bien, ¿por qué aquí no llega a cero como se vio allá en el video? Porque la amplitud de la que se está moviendo es más pequeña que la que está yendo para allá. Por eso, ¿está bien? Porque esta no alcanza a contrarrestar a esta, porque esta tiene menos fuerza que esta. Bien. Me voy a devolver una diapositiva. Observen el patrón de interferencia en este caso, o sea, en el caso corto y en el caso abierto. ¿Qué observan? ¿Está bien? Fíjense que aquí, en este punto, el máximo va a ser un super máximo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son dos ondas del mismo nivel actuando de manera constructiva. O sea, duplican la fuerza aplicada en ese punto. Y acá, porque sí, efectivamente hay un 0,0. Porque son dos ondas de la misma amplitud actuando en contrario, por lo tanto la una definitivamente se resta con la otra, da 0. Bien, entonces acá va a haber un punto máximo y acá va a haber un punto mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿de qué depende el tamaño del máximo? ¿De qué depende el tamaño del mínimo? ¿De qué depende? Depende de la sumatoria de las dos, siempre va a existir, ¿está bien? Siempre va a depender. Pero más que todo, ¿de qué depende? ¿De quién? Porque esa amplitud siempre yo la voy a tener controlada, es la que yo transmito y se acabó. ¿Cuál es la que varía? ¿Por qué varía? Porque por el obstáculo. Depende de la condición de carga. Dependiendo de la adaptación de impedancia, la reflejada puede variar. Puede no tener ningún valor.
puede reflejarse totalmente la onda incidente o puede reflejarse solamente un poquito, porque la impedancia es casi buena, casi perfecta. Bien, entonces la amplitud de la reflejada puede variar, y si varía, entonces de eso depende el tamaño del máximo y el tamaño del mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, o sea, que una manera de saber cuál es el estado de la carga, de saber si está buena, si está malita, si está regularcita, si ya te murió esa vaina, ¿cuál es? Hay algún número que me dé el estado de máximo y mínimo, ¿no es cierto? Bien, entonces si yo puedo medir el voltaje máximo en un instante de tiempo y puedo medir el voltaje mínimo en un instante de tiempo, ¿bien? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Hago una división entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Lo que está pasando. Entonces estaría con este número analizando cuál es la condición de la carga. ¿Ok? Bueno, entonces pongamos el nombre a este número. Este número fue hallado en qué condición? Sobre una onda que estaba estacionaria, estaba quieta, ¿sí o no? Yo creo que lo acabé de decir. Entonces, esto fue para una onda que estaba estacionaria. ¿Y esta operación cómo se llama? Cuando yo divido lo uno entre lo otro, ¿cómo se llama? ¿División? Cuando yo divido, ¿cómo se llama? Se llama relación también, ¿correcto? Por lo tanto, esto que está acá, este número, ¿está bien? Recibe el nombre de relación medida sobre ¿qué? Onda estacionaria. Entonces, relación de onda estacionaria. O en inglés, estacionaria, standing, onda, wave, relación, R, SWR, standing wave rate, relación de onda estacionaria. ¿Bien? ¿Qué es la relación de onda estacionaria? Es un número. ¿Ok? Es un número calculado sobre el patrón de interferencia que se forma sobre la línea. ¿Ok? Es un número obtenido sobre el patrón de interferencia. ¿Para qué me sirve ahí ese número? Para saber el estado de quién? De la carga. Para conocer el estado de la carga. O sea, si está bien adaptada en impedancia o no está bien adaptada en impedancia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces la manera de saber si mi carga está bien o está mal es midiendo el SWR que se presenta en ¿dónde? En la línea de transmisión. ¿Ok? En inglés, en los textos suelen llamarla PSW, ¿está bien? Voltage, Standing Wave Radio. Standing, estacionaria, wave, onda, radio, relación. Y lo interesante es esta parte, ¿está bien? También le colocan VSW, la relación de onda estacionaria de voltajes. ¿Por qué? Porque lo que se mide realmente son voltajes de la señal. Y con respecto a eso, quiero hacerles un pequeño comentario, ¿está bien? Fíjense que lo que estamos tratando de hacer es medir ondas que trabajan a nivel de radiofrecuencia, señales de radiofrecuencia. ¿Está bien? Estamos hablando que nada más de centíca es del orden de, para radiofrecuencia, de 1 MHz. ¿Está bien? De ahí para arriba, digámoslo así. Entonces, ustedes han trabajado en sus laboratorios medición de voltaje, medición de corriente. Entonces, a ustedes les parece perfectamente normal que si hay un voltaje, pues ustedes simplemente toman las puntas de su multímetro o toman la punta de su osciloscopio y miren, ¿no es cierto? Bien, les tengo noticias. En alta frecuencia eso no es posible. Medir alta frecuencia es muchísimo más difícil, ¿no bien? Que simplemente colocar un multímetro. Entonces, para poder medir alta frecuencia, toca utilizar una serie de técnicas diferentes a simplemente utilizar un multímetro. La técnica más antigua, la más tradicional, la que siempre hemos utilizado en alta frecuencia, la más básica, es utilizar un medio indirecto, utilizar un circuito que convierte la corriente alterna de alta frecuencia, o sea, la radiofrecuencia, en un nivel de DC. Y ese método se llama el método de detector.
detector. Bien, entonces, resumen de todo el carretazo que les he echado ahí. No se mide la radiofrecuencia con multímetros ni con osciloscopios, no se puede medir directamente. Bien, para medir radiofrecuencia estamos hablando de 100 megas, 50 megas, 100 megas, 200 megahertz. ¿Sí? Entonces, la técnica que se utiliza, la que normalmente se utiliza, la más barata, ¿bien? Se utiliza muchísimo, es ampliamente utilizada a nivel industrial, es la técnica del detector. ¿Correcto? Bien. ¿En qué consiste la técnica del detector? Eso es muy sencillo. Supongamos que yo tengo aquí una corriente alterna de alta frecuencia. Esto no es una alterna común y corriente. Esto es radiofrecuencia. ¿Está bien? Esto es tan rápido, la forma en que se produce esto, que ya los reactores no se mueven, ¿se acuerdan? Los reactores simplemente están oscilando en su sitio. Lo que se mueve a través de la línea de transmisión básicamente es una onda. ¿Está bien? Una onda. Entonces, esto es radiofrecuencia. ¿Cómo hago para poder medir el voltaje de esta señal? ¿Bien? Entonces, básicamente lo que hago es lo siguiente. Tomo un elemento, ¿está bien?, que es un diodo, ¿correcto? Pero no es el diodo normal que ustedes conocen, ¿está bien? ¿Ustedes cuál diodo es el que conocen? El diodo de silicio, ¿está bien? Ese que llaman 1N40X, aquí cualquier vaina, 4001, 4002, hasta 4007, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más conocen ustedes de esta vaina? Que eso tiene un voltaje de juntura de 0,7 voltios. Eso es lo que ustedes conocen del diodo. ¿Está bien? Les tengo más noticias. Ese no es el único tipo de diodo que existe. ¿Está bien? Existen muchísimos tipos de diodos. Y en alta frecuencia, en comunicaciones, sí que tenemos diodos especiales. Tenemos muchísimos tipos de diodos especiales. Entonces, comencemos por el diodo detector. El diodo de silicio, ¿cómo está hecho? Que tiene una juntura P, que tiene la juntura N, que tiene la sección, la zona P, la N, que esos dos se unen y forman juntura, etcétera, ¿cierto? ¿Está bien? El diodo detector no es así. ¿Está bien? Entonces, una característica del diodo detector es que él tiene una sección de silicio. ¿Sí? Silicio. Y acá, con un alambre especial que tiene más o menos esta forma, se toca, aquí se hace una sección. Entonces, en esta sección, al tocar el metal, se hace una pequeña zona, ¿está bien?, con un dopado que permite que haya una zona de tipo P. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre un diodo de silicio P y N y un diodo detector es que el diodo de silicio tiene dos zonas claramente establecidas y por lo tanto hay una zona en donde se unen, la zona de unión. ¿Correcto? Bien. El diodo de silicio, como no tiene sino solamente una unión, ¿está bien? Una zona de semiconductor, entonces se dice que es un diodo que no tiene juntura porque no existe la otra zona. ¿Correcto? Bien, tiene juntura. Este es un diodo simplemente unión, que es una unión entre semiconductor y metal. Bien, ¿qué produce eso? Básicamente, otra cosa que no se ha visto muy bien con respecto a eso. Si ustedes toman un diodo de unión PN y lo polarizan al inverso, entonces el diodo, lo que ustedes saben es que el diodo no conduce y que toca meterle muchísimo voltaje para que haya conducción. ¿Sí? Bueno, digamos que esa es la explicación académica para los chicos que están aprendiendo, recién están aprendiendo electrónica. La verdad es que cuando usted coloca un diodo de estos de juntura, ¿está bien?, lo coloca al inverso, él comienza a comportarse como un condensador. ¿Listo? Como un condensador. Bien, entonces, como este en alta frecuencia equivale a un condensador, entonces esta capacidad que se presenta al estar polarizado en inverso presenta muchísimas dificultades para trabajar en corriente alterna, porque esa capacidad se va a comportar como una reactancia capacitiva. Entonces en radiofrecuencia va a presentar mucho problema. Bien,
Listo. Entonces, aquí este diodo presenta esa enorme ventaja. ¿Cuál es? De que como no tiene zona de juntura, entonces la capacidad de este señor, que sí se alcanza a presentar, es sumamente pequeña. Pequeña. Capacidad equivalente muy pequeña en el diodo detector, haciendo que ese diodo pueda trabajar con frecuencias sumamente altas. Primera medida. Segunda, como no tiene unión, entonces este diodo no tiene los famosos 0,7, ¿está bien?, que presenta el diodo de silicio común y corriente. Este diodo tiene un voltaje de barrera, ¿está bien?, equivalente al voltaje de unión, de aproximadamente 0,3 voltios. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa les puedo contar? Le tenemos apodo. Algún gringo loco por allá se le ocurrió que este metal que está acá se parecía al bigote de uno de sus gatos. Por lo tanto, a este diodo lo conocemos como el diodo bigote de gato. Así se conoce popularmente. Bien. Otra cosa muy especial sobre este tipo de diodo: este material que está acá, el material semiconductor, normalmente no es silicio. Entonces es comercial de Germanio. Claro. ¿Cuántos años más o menos? Ahora todo así como el resto. Les voy a dar un número. Investiguen el diodo 1N34A. ¿Listo? 1N34A. ¿Qué se lo van en la novena? Ese es un diodo detector. Bien, con ese diodo ustedes pueden trabajar perfectamente en alta frecuencia. Bien, no muy alta, pero bastante buena. ¿Okay? Bueno, entonces fíjense que este diodo es totalmente diferente al diodo común y corriente de silicio. Bien, bueno, entonces diodo bigote de gato, o sea, diodo detector. ¿Qué vamos a hacer con el diodo detector? Vamos a hacer un sencillo circuito. Bien. Tengo la corriente alterna nuevamente. ¿Qué pasa si le coloco la corriente alterna a un diodo detector? A un diodo detector. ¡Es diodo! ¿Está bien? ¡Es diodo! ¿Cuál es la peculiaridad o característica funcional de un diodo? Que conduce para un lado y para otro no. ¿Sí o no? Entonces, como conduce para un lado, estos ciclos van a pasar a través del diodo, ¿no es cierto? O sea, y estos ciclos de aquí, del otro lado, no van a pasar. ¿Por qué? Porque el diodo queda polarizado al inverso, ¿se acuerdan? ¿Está bien? Por lo tanto, esta es la forma de onda que sale de aplicarle una corriente, un voltaje de radiofrecuencia aquí a un diodo detector. Básicamente una rectificación de media onda. Bien, y para poder fabricar un nivel de DC estable, se suele colocar aquí un condensadorcito. Como estamos trabajando en niveles de radiofrecuencia, ese condensador puede ser, por ejemplo, 10 nanofaradios, ¿está bien?, que es 0.01 microfaradio, etcétera, ¿sí? Más o menos de ese orden. Pero son pequeñitos, cerámicos. Bien, entonces, básicamente ese circuito, ¿qué es lo que hace? Toma el nivel de radiofrecuencia y lo convierte en ¿qué? Entonces recuerden que este condensador básicamente lo que hace es aquí cargarse y producir un nivel más o menos de DC, más o menos constante. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente este sistema toma radiofrecuencia en un lado y al otro lado, ¿qué es lo que fabrica? DC. Bien, entonces tengo un sistema que convierte niveles de radiofrecuencia en niveles de DC. Ese sistema que tiene esa particularidad, toma radiofrecuencia y lo convierte en DC. Este es el sistema o circuito detector. ¿Listo? Detector. Es el sistema de medición de voltaje de radiofrecuencia más antiguo que hay. Fue diseñado en las primeras épocas de la radio y todavía lo seguimos utilizando. ¿Bien?
Hay otro tipo de diodos que tienen, el único diodo que trabaja con el principio de semiconductor metal, unión semiconductor metal, no es el diodo detector, ¿no? ¿Está bien? Están los diodos Schottky, si los han oído nombrar, se utilizan mucho en fuentes conmutadas, por ejemplo, esos son diodos de unión semiconductor metal, ¿está bien? Y para radiofrecuencia existen unos diodos que se llaman los diodos Hot-Hardware, ¿está bien? Que son mejores aún y trabajan en mucho más alta frecuencia que los diodos detectores, ¿ok? Estos diodos de germanio, estos diodos de bigote de gato. Muy bien. Correcto. Entonces tenemos detector. Esa es la manera como se mide el voltaje. Entonces, en este asunto de medir la relación de onda estacionaria, para poder yo medir el nivel de la onda incidente y el nivel de la señal reflejada, etcétera, etcétera, lo que se utiliza es una conversión de la radiofrecuencia a niveles de DC. Por lo tanto, la relación de onda estacionaria se hace midiendo dos voltajes que hemos encontrado, ¿no? Entonces, ese voltaje máximo y ese voltaje mínimo corresponden a los voltajes que hemos obtenido después de haber detectado la señal. ¿Correcto? La señal de radiofrecuencia. Bueno. Bien, entonces, acá les tengo el dibujo de dos elementos mecánicos que fueron muy populares en alguna época. ¿Está bien? Estos elementos se utilizaban para hacer la medición del BSWR. ¿Está bien? El BSWR era la técnica antigua de medición, ¿está bien?, de este fenómeno de desacoplamiento, desadaptación de carga. Hoy en día existen otros métodos. Existe un método que es el más popularmente utilizado. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿cómo funciona este asunto? Entonces, ese incremento mecánico se llama la línea ranurada. ¿Qué es la línea ranurada? Es un tramo de línea de transmisión con un corte en el blindaje. ¿Listo? ¿Para qué con un corte largo en el blindaje? Una ranura. Para yo poder meter una sondita acá dentro de la línea de transmisión. Esa sondita hace las veces de ¿qué? De antenita. Con esa pequeña antena lo que yo hago es captar un pequeñito nivel de radiofrecuencia. ¿Qué hago con ese nivel de radiofrecuencia? Lo convierto en DC, en este detector, y lo que realmente obtengo aquí es un voltaje de DC que es proporcional al voltaje de radiofrecuencia que estoy captando aquí con esta sondita. ¿Correcto? Bien, esa es la forma como se hace. Bien. Junto a la ranura, que es este hueco que está acá, me devuelvo una. Fíjense, aquí se ve la ranura, fíjense, acá se ve claramente el huecazo. ¿Listo? Bien, junto a la ranura, ¿está bien?, se coloca una escala graduada en unidades de longitud, ¿está bien? Y este detector se monta sobre un carrito, un sistema que se puede desplazar a lo largo de la ranura, pero tiene un indicador para que yo pueda medir en qué posición va el detector sobre la línea de transmisión. ¿Correcto? Entonces yo la desplazo. Bien, entonces, pongamos a trabajar esto. ¿Qué sucedería en este sistema si yo acá le conecto una fuente de radiofrecuencia y acá le coloco una impedancia de carga? ¿Qué sucedería? Pues de acuerdo al valor de la impedancia de carga, ¿cierto? Si esa impedancia de carga es diferente a la impedancia característica de esta línea, ¿qué va a suceder? Pues toda parte de la señal incidente se va a reflejar. Y si se refleja, entonces a lo largo de este tramo de línea de transmisión van a haber lugares en donde va a haber interferencia constructiva y van a haber lugares en donde hay interferencia destructiva. ¿Correcto? Bien, entonces ¿cuál es la misión de mi carrito y mi detector montado sobre el carrito? Entonces, es comenzar a moverme acá y a desplazarme, ¿está bien? Acá le voy a colocar un voltímetro de DC, ¿está bien? ¿Con el objetivo de qué? ¿Cuál es el objetivo? De ir detectando en qué sitios obtengo lectura máxima y en qué sitios obtengo lectura mínima. ¿Correcto? Entonces, lo que quiero yo hacer es, a lo largo de la línea, detectar en dónde hay
voltaje máximo y en donde hay voltaje mínimo. Una vez he obtenido esos valores, hago la relación, ¿correcto? Y este número que está acá, ¿cómo se llama? Se llama PSWR. Es un número que me está indicando ¿qué? ¿Qué es lo que me está indicando ese número? La relación entre el máximo y el mínimo, ¿está bien? Y ese máximo, esa relación, es indicio de ¿qué? De la desadaptación entre la impedancia de carga y la impedancia característica de la línea. Fíjese, es un reflejo, es una medición indirecta. ¿Cómo? Nunca pueden ser iguales. ¿Está bien? Porque en este punto hay interferencia constructiva, en este punto hay interferencia destructiva. Entonces no pueden ser iguales. Si no se reflejara. Si este acoplamiento acá fuera perfecto, fueran iguales, no se presentaría el patrón estacionario. ¿Por qué? Porque faltaría una onda. ¿Cuál? La reflejada. No habría reflejada. Si no hay reflejada, entonces no se presenta este patrón. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso particular, no habría estacionario. ¿Bien? Correcto. Pero, como ese no es el caso, la realidad es que esto siempre va a ser diferente. En algún grado va a ser diferente, así sea muy poquitico. ¿Sí? Siempre va a haber un poquito de onda reflejada. Por lo tanto, sobre la línea siempre va a haber un punto, una posición de la línea en donde va a haber un voltaje máximo. Y va a haber un punto en donde haya voltaje mínimo. Correcto. Bien. Si yo hago la relación entre los dos, me va a dar un número. Ese número se llama el PSWR. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué representa o para qué sirve? ¿Para qué me sirve saber yo que en una línea de transmisión se presentó un patrón de interferencia con un BSWR de 1,5? ¿Para qué sirve eso? Para saber la onda reflejada. Correcto, yo sé cuál es la onda reflejada. ¿Y para qué sirve que yo sepa la onda reflejada? Al final, ¿cuánto estaba pasando? Para corregir. Para hacer la corrección. ¿Cuánto estaba mandando la salida? No, aquí para saber cuánto estaba mandando la salida es esto. Para saber cuánto le está llegando la carga. No tanto para saber cuánto está llegando la carga, sino para saber qué. Hasta 10. No. La diferencia de la impedancia. Para saber la diferencia entre las dos, el grado de desacoplamiento de impedancia. ¿Está bien? Y si yo ya conozco la impedancia característica de mi línea, yo ya sé que esta es 50 o 75. ¿Sí o no? Yo ya sé que estoy trabajando sobre un sistema de 50 o sobre un sistema de 75. Entonces, ¿realmente cuál dato es el que voy a obtener? Menos de eso. ¿Cuál dato es el que voy a obtener? El valor de quién? De la impedancia de carga. Entonces, mediante el SWR es un método indirecto para obtener el estado de la carga, estado de la impedancia de carga. ¿Listo? O sea, mediante la medición de SWR yo puedo obtener el valor de Z suprimible, de la impedancia de carga. ¿Correcto? Sí, porque ya conozco la impedancia característica de la línea. ¿Sí o no? Bien. Entonces me toca hacer una ecuación para poder obtenerlo. Me tocaría hacer una ecuación para poder determinar cuánto vale. Bueno, pero bien, básicamente el principio es este. Yo puedo obtener el valor de la impedancia de carga. Fíjense que con esto yo puedo, ya puedo producir un instrumento de medición. Un instrumento, fíjense, si yo coloco acá, no cualquier impedancia de carga, si yo conecto, por ejemplo, una antena, entonces estaría en capacidad de medir ¿qué? La impedancia de la antena. ¿Está bien? Yo podría medir si esa impedancia tiene, si esa antena tiene 50 ohmios o tiene un valor diferente de impedancia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, primera cosa, yo puedo obtener el valor de impedancia de carga. Bueno.
Muy bien, entonces como hemos visto, el VSWR, la relación de onda estacionaria es la división, la relación entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo, que son estos dos. ¿Ok? Bueno. Entonces, fíjense una cosa. Si tengo perfecto acoplamiento de impedancia, perfecto, ¿va a haber máximo y mínimo? No, porque no hay patrón de interferencia. Entonces, si yo cojo a lo largo de la línea rodada y corro mi carrito, corro mi detector, ¿qué voltaje voy a encontrar? Siempre un valor de voltaje, digamos voltaje máximo, pero nunca voy a encontrar un mínimo. Bien, entonces en ese caso, yo tendría que el voltaje máximo y el voltaje mínimo valdrían lo mismo, ¿sí o no? O sea, voltaje máximo igual a voltaje máximo. En ese caso, de que en toda parte, que es el caso teóricamente perfecto, en toda parte voy a obtener siempre el mismo valor, voltaje máximo acá, voltaje máximo acá, ¿sí o no? ¿Cuánto valdría el SWR? En ese caso, el VSWR, ¿cuánto valdría? 1. ¿Está bien? Entonces, en un instrumento, una lectura de VSWR igual a 1, ¿qué me indica a mí? Tiene toda la carga de impedancia. Que la carga está perfectamente acoplada, que tenemos un caso perfecto de acoplamiento de impedancia, ¿correcto? Bien, entonces esto significaría... La impedancia de carga es igual a la impedancia de... Correcto, perfecto. Significaría que la impedancia de la carga es igual a la impedancia característica de la línea. Significa que todo, ok. ¿Bien? Bueno. Vámonos para el otro lado. El otro lado correspondería con este gráfico. Con este gráfico está acá. ¿Sí? Este gráfico se presenta en cuáles casos? Sobre la línea. ¿Se acuerdan que este era el patrón de interferencia? ¿Está bien? Este se presenta en cuáles casos? Impedancia de carga igual a qué? ¿A corto o abierto? Bien, entonces en ese caso, si yo desplazo el carro a lo largo de la línea, siempre voy a obtener valores máximos y mínimos, correcto. O sea, el valor máximo lo puedo obtener y el valor mínimo también lo puedo obtener, ¿correcto? Bien, en este caso particular, cuando es corto o cuando es abierto, ¿bien? ¿Cuánto valdría el voltaje máximo? Pues algún valor, ¿sí o no? Lo que sea. ¿Cuánto valdría el voltaje mínimo? 0. ¿Cuánto queda de dividir algún valor máximo sobre 0? Infinito. Es toda indeterminada, ¿verdad? Infinito. ¿Correcto? Bien, entonces ese valor lo tengo aquí en esta escala. Aquí tengo los valores extremos. ¿Ok? Bien. El valor de VSWR en un instrumento de medición, cuando es igual a 1, ¿qué significa a mí? Mi sistema está perfectamente acoplado. Ahí la impedancia de la antena está perfecta, o la impedancia de la siguiente etapa está igualita a la línea de transmisión. No hay señal de vuelta, ¿correcto? Todo está peluche. Bien, ¿qué me indicaría a mí una lectura alta de SWR o una lectura grandísima de SWR? ¿Qué me indicaría? Está perdiendo mucha señal. Que toda la señal se está, no se está perdiendo, toda la señal se está devolviendo. ¿Se acuerdan que en estos casos toda la señal se devolvió? ¿Está bien? Bien, entonces, una lectura de gran valor me indicaría a mí que pese a que estoy mandando potencia, ella se está devolviendo prácticamente toda. ¿Correcto? Entonces, ahí no estoy mandando, supongamos que lo que estuviera allá al final fuera una antena, ¿estaría transmitiendo? No estaría transmitiendo, tendría mi sistema de radiocomunicaciones muerto, ¿está bien? Porque pese a que yo tengo el transmisor, pese a que yo estoy transmitiendo, ¿está bien? La señal no alcanza a llegar hasta la antena. En algún momento, en algún punto llegue, se devuelve. ¿Correcto? ¿Qué puede pasar en ese punto? ¿De dónde se devuelve? Sí. ¿Qué puede pasar? Está bien. ¿Que está en corto o que está abierto? ¿Está bien? Entonces fíjense, uno con un instrumento que mide SWR, ¿está bien? Uno puede determinar en un sistema de comunicaciones sin antena
y si el conjunto antena y cable están bien o tienen algún problema. ¿Correcto? Si yo tengo mi transmisor, por acá, tengo mi antena por aquí, por este lado, y una línea de transmisión larga, y sucede que me mandan a que yo revise el sistema de comunicaciones. ¿Cómo hago para saber si realmente tiene una falla o no? ¿Cómo hago para saber si eso está funcionando bien o no? ¿Cómo hago? Pues entonces abro la línea de transmisión aquí e intercalo un instrumento que mida SWR. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, la lectura de SWR me dio 1. ¿Eso qué significa? Mi sistema de comunicación está al pelo. ¿Sí? Está trabajando perfectamente bien. Yo puedo garantizar que la potencia del transmisor toda está saliendo por la antena. ¿Correcto? Bien. Sucede que la lectura de SWR ya no es 1. Ahora la lectura de SWR es 1,1. ¿Ustedes saben qué les indica? Se está perdiendo una parte de esa señal. Se está devolviendo, ¿verdad? Que hay evoluciones, ¿sí o no? Pero es una cosa así como grave. No, porque no está. 1,1 sigue siendo aceptable. ¿Está bien? ¿Hasta dónde es aceptable? Entonces, la práctica nos ha enseñado a los técnicos de radio que más o menos el valor máximo tolerable es 1,5. ¿Está bien? Hasta ahí las cosas están, digamos, dentro de lo normal, dentro de lo tolerable. Y ya no sería la mitad de la potencia del sistema operativo. No. 1.5 no es una escala lineal. No, pero yo creo que en relación a la ecuación, si era 2, Sí. ya sería prácticamente como decir La mitad. Hasta ahí es tolerable. ¿Sí? Tolerable. ¿Sí? Mayor, SWR, mayor a 1.5 es un estado que se llama tenemos problemas. Estamos graves. ¿Sí? Una lectura de SWR mayor de 1.5 significa 3 veces la torre y mira qué pasa, hermano. Revisa el cable, revisa la antena. ¿Sí? Tenemos problemas. ¿Ok?